Hay un silencio especial en el momento en que el libro de Enoc menciona su desaparición de la tierra. No hay dramatismo, no hay agonía, no hay relato de enfermedad ni de despedida. Simplemente se dice que Enoc caminó con Dios, y ya no estuvo más. Esta ausencia de muerte explícita no es un detalle menor, es el corazón del misterio. Enoc no muere porque, en el lenguaje profundo del texto, la muerte solo alcanza a quien aún está atado al olvido. Enoc había recordado. Desde una lectura interior y gnóstica, Enoc no fue llevado a los cielos como un privilegio arbitrario, sino como consecuencia natural de su estado de conciencia. El libro de Enoc sugiere que existen seres humanos que, al vivir en coherencia total entre pensamiento, palabra y esencia, dejan de vibrar en la frecuencia del colapso corporal. La muerte, tal como la conocemos, no es un castigo divino, sino un mecanismo de corrección para una conciencia fragmentada. Enoc, al no estar fragmentado, no necesitó atravesarla. El texto deja claro que Enoc no escapó del mundo, sino que lo comprendió profundamente. Caminó entre los hombres, observó su violencia, su desconexión, su olvido de las leyes del cielo reflejadas en la tierra. Y en lugar de juzgar, eligió alinearse. Esta alineación es clave. Enoc se convierte en un punto de resonancia tan puro que su cuerpo ya no puede sostenerse en una densidad que no le corresponde. Así, la ascensión no es un rapto, sino un ajuste vibracional. Cuando el libro de Enoc describe cómo es conducido por seres luminosos, no debemos imaginar una escena externa únicamente. Estos guías representan estados superiores de conciencia que se activan cuando el ser humano ha dejado de resistirse a la verdad. Enoc no es arrancado de la tierra, es reconocido por el cielo. Su elevación no rompe ninguna ley, la cumple. Porque la ley más profunda del universo no es la gravedad, sino la afinidad entre conciencia y realidad. Desde este punto de vista, Enoc se convierte en una prueba viva de algo que el texto insinúa constantemente: la muerte no es obligatoria. Es común, es frecuente, pero no es esencial. Lo esencial es el grado de recuerdo espiritual. Enoc recuerda quién es, recuerda de dónde viene y recuerda cómo escuchar. Por eso puede atravesar los cielos con lucidez, sin desintegrarse, sin perder identidad. Su cuerpo no es abandonado, es transmutado. Mientras escuchas esta revelación, tal vez algo dentro de ti se incomode. Porque esta idea no coloca la trascendencia en un futuro lejano, sino en una posibilidad interior. El libro de Enoc no habla de excepciones milagrosas, sino de potenciales dormidos. Enoc no es un elegido inaccesible, es un espejo adelantado en el tiempo. Su ascensión sin muerte no es una promesa literal para todos, sino una señal: el ser humano puede ir más allá de los límites que cree inevitables. Permite que esta idea repose en tu interior. No intentes entenderla de inmediato. El libro de Enoc no se revela a la mente apurada, sino a la conciencia disponible. Si sientes que este conocimiento toca algo profundo, te invito de forma sutil a dejar un like, como una señal silenciosa de resonancia. Y si deseas continuar este descenso, o tal vez ascenso, hacia los misterios más olvidados de la espiritualidad antigua, suscribirte al canal es una manera de seguir caminando juntos. En el próximo bloque, nos adentraremos en lo que Enoc vio en los cielos y por qué ese conocimiento hacía imposible su regreso definitivo al mundo ordinario. El viaje continúa. Cuando Enoc es llevado a los cielos, el libro no describe un ascenso rápido ni una experiencia confusa. Todo ocurre con una claridad inquietante, como si cada paso estuviera preparado desde antes del tiempo. Enoc atraviesa regiones que no pueden entenderse como lugares físicos, sino como niveles de realidad donde la conciencia se expande y el lenguaje comienza a quedarse corto. Cada cielo que cruza no es una recompensa, sino una revelación, y cada revelación altera para siempre la forma en que el ser humano se percibe a sí mismo dentro del cosmos. En estos cielos, Enoc observa el orden invisible que sostiene la creación. Ve cómo los astros obedecen leyes que no nacen del caos, sino de una inteligencia profunda. Comprende que el universo no es una estructura fría y mecánica, sino un organismo vivo, consciente, que responde a la armonía y se retrae ante la disonancia. Este conocimiento es crucial para entender por qué Enoc no puede regresar a la vida ordinaria. Quien ha visto el entramado de la realidad ya no puede fingir que el mundo se rige solo por el azar o la injusticia. El libro de Enoc revela que, en los cielos, el tiempo no se experimenta como una sucesión de momentos, sino como una totalidad presente. Pasado, presente y futuro se entrelazan como capas de una misma respiración. Enoc comprende entonces que la muerte,
para la mayoría de los seres humanos, ocurre porque viven desalineados con este ritmo cósmico. El cuerpo envejece, se quiebra y colapsa cuando la conciencia se ha separado del pulso universal. Enoc, al reintegrarse a ese pulso, deja de estar sujeto a la degradación. A medida que avanza, Enoc recibe un conocimiento que no puede ser transmitido completamente con palabras. No se trata de información, sino de una reorganización interna. Su percepción se afina, su identidad se expande y su sentido del yo deja de estar limitado al cuerpo. Esto explica por qué su ascensión no es una huida, sino una consecuencia. El cuerpo de Enoc ya no es un límite, sino un vehículo que comienza a transformarse. La carne, en lugar de oponerse al espíritu, se vuelve transparente. El texto sugiere que este conocimiento es peligroso para una humanidad que aún vive dominada por el miedo y la separación. Por eso Enoc no regresa para habitar entre los hombres como antes. No porque sea superior, sino porque su sola presencia rompería estructuras basadas en el control y la ignorancia. Enoc ve con claridad que muchas instituciones humanas se sostienen sobre una comprensión incompleta de la realidad, y que revelar ciertos misterios sin preparación interior podría generar más caos que liberación. Mientras escuchas esta parte del relato, tal vez percibas una sensación de distancia entre Enoc y el mundo actual. Pero el libro es cuidadoso, Enoc no se aleja por desprecio, sino por compasión. Él comprende que cada conciencia despierta debe respetar el ritmo de las demás. No todo puede ser revelado de una vez. Hay verdades que solo pueden ser escuchadas cuando el silencio interior está preparado. Permite que estas imágenes se formen suavemente en tu interior. No intentes visualizarlas con rigidez, deja que se sientan. Si este viaje por los cielos de Enoc está expandiendo tu mirada, te invito con delicadeza a dejar un like, como un gesto de apertura a este conocimiento antiguo. Y si deseas seguir explorando por qué este saber hacía imposible que Enoc pasara por la muerte como los demás, suscribirte al canal es una forma consciente de continuar este camino. En el próximo bloque, profundizaremos en la transformación del cuerpo de Enoc y en el significado oculto de su transmutación en luz. El misterio se vuelve aún más íntimo. Hay una razón profunda, casi dolorosa, por la cual Enoc no volvió a caminar entre los hombres después de ser llevado a los cielos. El libro sugiere que no se trata de una prohibición impuesta desde afuera, sino de una imposibilidad interior. Quien ha cruzado cierto umbral de conciencia ya no puede habitar el mismo mundo sin transformarlo por completo. Enoc no regresa porque su presencia habría revelado, sin palabras, aquello que la humanidad aún no estaba preparada para ver. Tras su elevación, Enoc comprende algo que rara vez se dice abiertamente en los textos sagrados: la ignorancia no es solo ausencia de conocimiento, sino una forma de protección. Muchas estructuras humanas, sociales, religiosas, incluso emocionales, se sostienen porque la verdad permanece velada. Enoc ve que si regresara con la plenitud de lo que ha contemplado, ese velo se desgarraría de forma abrupta. Y cuando el velo cae antes de tiempo, el miedo ocupa su lugar. Desde la mirada gnóstica, Enoc se convierte en un puente viviente entre dos órdenes de realidad. Ya no pertenece por completo al mundo de la densidad, pero tampoco se disuelve en lo absoluto. Su estado es intermedio, sutil, y precisamente por eso resulta inestable para la experiencia humana común. El libro deja entrever que la humanidad, al verlo, no habría escuchado su mensaje, habría intentado poseerlo, adorarlo o destruirlo. Y ninguno de esos caminos conduce a la liberación. El texto es claro al insinuar que Enoc comprende el peso de la responsabilidad que acompaña al conocimiento. Saber no es inocente. Ver más implica responder por más. Enoc entiende que su función no es convencer, sino custodiar. Por eso su enseñanza no se entrega directamente a los hombres, sino que queda codificada, fragmentada, sembrada en símbolos que solo pueden ser leídos cuando la conciencia del lector ha madurado lo suficiente. El libro mismo es su forma de regresar sin romper el equilibrio. Hay una dimensión aún más sutil en esta ausencia. Enoc percibe que la humanidad necesita atravesar sus propias sombras sin la interferencia de un testigo plenamente despierto. La evolución espiritual no puede ser impuesta, debe ser recordada desde dentro. Si Enoc hubiera vuelto, muchos habrían delegado en él su responsabilidad interior. Y el despertar que depende de otro no es un verdadero despertar. El misterio se profundiza cuando el texto sugiere que Enoc sigue presente, aunque no visible. No como una figura que interviene, sino como una frecuencia que acompaña. Su conciencia permanece accesible para quien, en silencio, aprende a escuchar. Por eso,
Leer el libro de Enoc no es un acto intelectual, sino un encuentro. Cada lector se aproxima a él desde el nivel de conciencia que puede sostener. No revela más de lo que uno está dispuesto a integrar. Tal vez ahora comprendas que Enoc no fue retirado del mundo, sino sembrado en él de otra manera. Su ausencia es pedagógica. Su silencio, elocuente. Y su no retorno, un acto de profundo respeto por el proceso humano. El libro no promete salvación externa, invita a una transformación íntima, lenta y real. Si estas palabras resuenan contigo, deja que ese eco se exprese con un like, como un gesto de reconocimiento interior. Y si sientes el llamado a seguir explorando estos misterios antiguos que hablan directamente al presente, suscribirte al canal es una forma consciente de permanecer en este camino de búsqueda. En el próximo bloque, descenderemos aún más profundo, para comprender cómo Enoc se convierte en guardián del conocimiento y qué implica eso para nuestra propia conciencia hoy. En un nivel aún más profundo, el libro de Enoc revela que su elevación no tenía como único propósito apartarlo del mundo, sino transformarlo en guardián. No un guardián que vigila desde el control, sino uno que protege desde el silencio. Enoc comprende que el conocimiento más poderoso no es aquel que se proclama, sino el que se resguarda hasta que puede ser recibido sin distorsión. Por eso su mensaje no desciende como una doctrina clara, sino como una corriente subterránea que atraviesa generaciones. El texto sugiere que Enoc asume una función cósmica, custodiar los límites entre lo visible y lo invisible. Él aprende que no todo lo verdadero debe ser dicho, y que hay revelaciones que, si son entregadas antes de tiempo, se convierten en instrumentos de dominación. Enoc ve con claridad cómo el conocimiento, cuando cae en manos de una conciencia inmadura, deja de liberar y comienza a esclavizar. Por eso su sabiduría se fragmenta, se simboliza, se oculta a plena vista. Desde una mirada gnóstica, este acto no es una traición a la humanidad, sino un gesto de profunda compasión. Enoc no retira la verdad, retira la forma peligrosa de entregarla. El libro se convierte así en una llave que no fuerza ninguna puerta. Solo se abre cuando el lector ha desarrollado la sensibilidad necesaria para sostener lo que va a encontrar. De este modo, Enoc sigue enseñando sin intervenir, guiando sin imponer, revelando sin violentar. El silencio de Enoc es, en realidad, una enseñanza activa. En una humanidad acostumbrada a respuestas rápidas y certezas absolutas, su ausencia nos confronta con la necesidad de buscar dentro. El texto parece susurrar que el verdadero conocimiento no se transmite como información, sino como transformación interior. Enoc no quiere seguidores, quiere conciencias despiertas. Y una conciencia despierta no necesita intermediarios permanentes. Hay una revelación sutil en este rol de guardián. Enoc aprende que el universo mismo se protege a través del olvido. El olvido no es un error, sino una fase. Así como una semilla necesita oscuridad para germinar, la conciencia humana necesita atravesar etapas de desconexión para valorar el recuerdo. Enoc acepta este ritmo, aunque implique renunciar a la presencia visible. Su sacrificio no es físico, sino existencial, permanecer en la luz sin poder compartirla directamente. Mientras escuchas estas palabras, quizás percibas que el silencio de Enoc se parece al tuyo en ciertos momentos de tu vida, cuando sabes algo profundo pero intuyes que no todos pueden escucharlo. El libro no habla solo de un patriarca antiguo, sino de una ley viva de la conciencia. Cada buscador, en algún punto, debe aprender cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Enoc es el arquetipo de esa madurez espiritual. Si esta comprensión está tocando algo íntimo en ti, te invito a dejar un like como un acto consciente de resonancia. Y si deseas seguir explorando cómo este rol de guardián afecta directamente a nuestra propia evolución espiritual hoy, suscribirte al canal es una manera de continuar este viaje con profundidad y presencia. En el próximo y último bloque, integraremos todo este misterio para comprender qué significa, para nosotros ahora, el hecho de que Enoc no haya pasado por la muerte. El cierre no será una conclusión, sino una invitación. Al llegar al final de este recorrido, el misterio de Enoc se revela no como una excepción lejana, sino como un mensaje íntimo dirigido a cada conciencia que escucha. El hecho de que Enoc no haya pasado por la muerte no pretende crear una figura inalcanzable, sino señalar una posibilidad silenciosa. La muerte no es el enemigo, sino un umbral que solo existe mientras la conciencia permanezca fragmentada. Enoc lo atravesó sin romperse porque, en realidad, ya lo había trascendido en vida. El libro de Enoc nos deja claro que la verdadera preparación no ocurre en el momento del tránsito, sino mucho antes, en la manera en que habitamos cada instante.
Enoc no fue llevado porque conociera secretos ocultos, sino porque se volvió transparente a la verdad. Vivió sin dividir lo que pensaba de lo que hacía, sin separar el cielo de la tierra dentro de sí. Y cuando llega el punto donde otros mueren, él simplemente cambia de estado. No hay lucha, no hay pérdida, solo continuidad. Esta revelación transforma profundamente la forma en que entendemos la espiritualidad. El texto no promete inmortalidad física como un premio, ni propone escapar del mundo como solución. Nos muestra que la integración interior disuelve la necesidad de ruptura. Enoc no vence a la muerte, la vuelve innecesaria. Y al hacerlo, nos enseña que el mayor trabajo espiritual no es buscar experiencias extraordinarias, sino vivir con una coherencia tan profunda que el miedo deja de tener donde apoyarse. El silencio de Enoc, su ausencia visible, es en sí mismo una enseñanza final. Él no regresa para confirmar creencias ni para fundar religiones. Regresa como impulso interior, como recuerdo latente que despierta en quienes están listos. El libro queda como testimonio, no para ser venerado, sino para ser activado. Cada vez que alguien lo lee desde la profundidad, Enoc vuelve a cruzar el umbral, no hacia el mundo, sino hacia la conciencia del lector. Tal vez ahora comprendas que este relato no habla del pasado ni de un destino reservado a unos pocos. Habla del presente y de una elección constante. Vivir dormido, reaccionando, fragmentado, o vivir despierto, escuchando, integrando. Enoc eligió lo segundo, y por eso su camino no terminó en la muerte. No porque huyera de ella, sino porque ya no le pertenecía. Mientras estas palabras se asientan en tu interior, permítete sentir lo que despiertan, sin apresurarte a entender. El libro de Enoc no exige fe, solo honestidad interior. Si este viaje ha resonado contigo, te invito conscientemente a dejar un like, como un gesto silencioso de reconocimiento. Y si deseas seguir explorando estos misterios antiguos que no buscan seguidores, sino conciencias despiertas, suscribirte al canal es una forma de mantener abierto este espacio de búsqueda.